Entonces ahora, felices de estar comenzando este conversatorio con nuestras primeras invitadas, que son la Jimena Godoy Molina, y la Antonieta Inostroza, ya que hemos querido convocarlas a ambas, mujeres de teatro, para que conversemos de teatro, para que conversemos de lo que están haciendo, de lo que han hecho, de lo que proyectan hacer, del momento que estamos viviendo ahora, en una conversación libre, suelta, entre teatristas también, ya lo cual para nosotros es muy importante de esta iniciativa que estamos haciendo, y para que vayamos como también conversando desde los distintos puntos de vista. Ya en eso le contábamos a la Jime antes, que siéntanse también súper libres de preguntarse entre ustedes también si les surge algo, y para que vayamos desarrollando esta conversación que da inicio a los conversatorios que estamos desarrollando en el dojo de práctica teatral de Teatro FAN. Ya es parte de nuestras acciones de este año, que hablábamos con la Jime delante, que no hemos podido mucho estar en el espacio físico, ¿ya? Anécdota, nosotros íbamos a hacer Arlequino Servidor de Dos Patrones en enero, y se suspendió porque hubo cuarentena, después la íbamos a hacer, estábamos listos para hacerlo en marzo, lista. Llegó la cuarentena y tiran la cuarentena nueva, así que ahí no, y lo hemos estado usando para ensayar, pero con las cuarentenas también tuvimos que parar, ahora de nuevo se abrió. Pero sí hemos querido persistir en generar este espacio virtual de encuentro. Y que el dojo signifique finalmente siempre un espacio donde podamos hablar, compartir, construir teatro, que sea que vaya creciendo también en términos de la capacidad que tenga de generar discusión, reflexión y por supuesto creación a partir del hecho teatral. Eso. Entonces vamos a partir presentando a nuestras invitadas, a nuestras queridas invitadas del día de hoy, ya contando un poquito más de ellas. Yo tengo igual un torpedo, ya para que no se me vaya nada, pero la Jimena Godoy es directora de teatro, también es diseñadora gráfica, que eso nosotros no sabíamos, que la Jime también es diseñadora gráfica, y ella es directora de la compañía Teatro Espectro, ¿ya? Que trabajan en la ciudad de Chillán, la Jime. Además, la Jime pertenece a la red de compañías teatrales de Chile, conformada en estos tiempos complejos y difíciles. Y bueno, aquí en la reseña que ella misma nos mandó, dice que el fundamento es el aprendizaje y el trabajo colaborativo en lo que hace, ya que eso es súper relevante y vamos a tratar de ahondar en eso en esta conversa. Además, Jime, fundaste la Casa Teatro, ¿ya? O sea, un montón de cosas, que es una organización comunitaria de desarrollo de artes escénicas en Ñuble, y también dirige el Laboratorio de Experimentación Teatral en la Universidad del Biobío en Chillán. Ya, o sea, muchas acciones desarrollándose al mismo tiempo. Y junto a Belén Varela, es una activista escénica, y formaron Activismo Escénico, que se llama así, ¿no? Que han generado acciones en la calle, en el espacio público, y dentro de eso está la obra La Revuelta, con B larga, que esa obra la hicieron el año pasado, Jimé. ¿Cuándo la sacaron? ¿En 2019? 2019, antepasado. Sí. El 2019, fue en diciembre del año pasado, sí. En diciembre del año pasado. ¿Ya? Vamos a hablar ya al tiro de eso, pero antes voy a presentar a nuestra otra invitada, que es la Antonieta Inostroza. ¿Ya? Garavito. Ella se tituló en la Escuela de Arte Dramático del Sur, Valle Central, en Concepción, ¿ya? También es diplomada en prevención de violencia y gestión en los territorios en la Universidad Simeón Cañas de El Salvador, Antonieta. Mira, y desde el 2006 estuvo a cargo de la dirección de la compañía La Teta Teatro, y basada en que tenía como una vinculación importante con proyectos sociales, ¿no? Eso también sí. Lo vamos a ahondar y lo vamos a conversar un poquito más. Y ahí fuiste directora, actriz, facilitadora, como dice en tu reseña, en tu presentación, y has trabajado harto con otras organizaciones latinoamericanas, ¿cierto? En El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Guatemala. Ya, harto ahí. Y durante el 2015-2019, directora del Centro de Formación de Investigación Artística ACAINIC, ¿cómo está bien? ACAINIC. En la región de Aysén,
porque la Antonieta es de allá, ya para el Programa Nacional de Educación Artística impulsado por el Mineduc. Y como última cosa del currículum y de presentación, hiciste una pasantía en educación artística, que se llama la educación artística ante los restos del siglo XXI en la Universidad de Matanzas de Cuba. ¿Ya? Entonces ahí también harto vínculo internacional y vamos a hablar de eso. Y actualmente actriz y dramaturga de la obra Partir Lloviendo, que ya fue estrenada, ¿cierto? Sí. 2000, ¿qué año? 2016 más o menos. Perfecto, entonces ahí ya presentadas nuestras invitadas, ya vamos a empezar a... Y yo tengo una primera pregunta, porque partamos de plano. Y le pregunto a ambas, mujeres teatristas de regiones, ¿cómo es hacer teatro en regiones viviendo e instaladas en el territorio? Porque nosotros hemos ido, pero hemos ido de gira, y la experiencia de ir de gira a un lugar debe ser bien distinta a estar instalada en el territorio. Así que, por favor, adelante. Comience. Dale, que la Jime parta. Dale. Sí, bueno, no es fácil, pero no es fácil en ninguna parte. Yo creo que ser artista escénico no es fácil en ninguna parte. Sobre todo si tú, digamos, tomas tu profesión de forma integral y tratas de ver que va más allá que ser solamente teatrista. Tratas de estar de alguna manera conectada con lo que está ocurriendo en el mundo o en tu localidad, en tu territorio. Entonces, no es fácil porque... llegas a un lugar donde las cosas se han hecho de un modo, y donde ya hay agrupaciones que han hecho cosas. Yo hace ya muchos años, cuando recién llegué, habían agrupaciones acá, habían grupos de teatro, y habían quedado heridos muchos porque eran, de alguna forma, formaban parte de las universidades que fueron suprimidas acá, como la Universidad de Chile, sede de Ñuble, y la Universidad Técnica, que después fue la Universidad del Biobío. Entonces eran grupos que estaban coartados, mutilados de alguna manera, y había mucho resentimiento. Entonces, cuando uno llegaba desde afuera, más que una amiga, amigo, también tenías que demostrar muchas cosas. Entonces fueron muchos años de poder encontrar un encuentro, de hacer un encuentro, de suavizar ese espacio con las personas que estaban más cercanas a nosotros. Luego de eso, que se formó de una comunidad bastante interesante con las agrupaciones más jóvenes, se logró poder fundar Teatro Espectro junto con Pedro Villagra, que estaba acá. El Peyuco es hijo de Pedro Villagra, que también murió hace poquito, ¿no? Actor. Peyuco se quedó acá en Chillán también, y él también hizo teatro acá, formó una compañía que se llama Los Grillos, y juntos nosotros formamos Teatro Espectro. Después yo seguí sola con Teatro Espectro, y yo pensaba, ¿qué hacer? Porque en el fondo es llevar el teatro a lugares, porque Chillán, claro, llegaba a teatro, el teatro itinerante. Yo participé en el teatro itinerante en el Ministerio de Educación en el último año de la dictadura, y llegaba acá a Chillán el teatro itinerante, por ejemplo, o grupos de teatro más comercial, pero no era una cosa como tan común de ver. Sí, mucho la música. Chillán es una ciudad con una cultura musical grande por arrau, pero teatralmente no. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo llevar al teatro a las personas? ¿Cómo tratar de ir a Bulnes, a Pueblo Seco, a San Gregorio y llevar teatro? Era empezar de cero. ¿Qué es teatro? ¿Cómo hacemos teatro entre todos? ¿Cómo hacemos que esto sea entretenido? Incluso a la profesora de literatura de castellano, que para ella es una lata tener que, no sé, enseñar las Celestinas. Entonces, era muchas cosas en la cabeza. Entonces, partiendo, porque a mí me encanta la vanguardia, me formé con vanguardistas, trabajé con Ramón Grifero, con Alfredo Castro, tenía la idea de hacer una dramaturgia espacial, de hacer montajes más a lo Cantor, porque me formé como directora muy psicoanalíticamente y muy a lo Cantor en la Universidad Católica, muchas ideas en la cabeza, y dije, no, voy a tener que empezar, que es el teatro, y empezar un poco con lo que es el teatro clásico, desde donde uno podría enseñar. ¿Y a dónde llegar? Llegué a la Universidad de Concepción, y ahí tuve muy buena relación con una persona que quería dar a conocer el teatro. Entonces tuve la posibilidad de hacer clases a niños y niñas, adolescentes y adultos mayores, grupitos chiquititos de personas. Y allí pude empezar a ordenarme y a entender que a cada grupo iba a tener que ir entregando un poco de todo lo que yo había aprendido.
Entonces, formar compañía y al mismo tiempo empezar a enseñar qué era el teatro y verlo desde otro punto de vista, sacarlo del libro, de la biblioteca y de lo tedioso que era leerlo, a lograr que las personas dijeran, yo quiero subirme allá arriba y quiero representar. Ese fue mi desafío cuando llegué. Jime, y ahí le vamos a preguntar a la Antonieta, a partir de lo que tú nos cuentas, entonces, cuando formaron Teatro Espectro, ¿qué año fue? ¿Qué año fue en que se En fundó la compañía? 1998. Ya, y las personas que empezaron a formar parte eran personas del territorio al que tú ibas llegando, y eran personas que ya tenían formación teatral, o se formaron con ustedes, contigo en la compañía. ¿Cómo fue eso? Fue una relación bien interesante, porque se dio con actores profesionales como Piyuco Villagra, estaba la Nicole Balmaceda, ahí comenzó Daniel Candia, que es actor cinematográfico hoy día, y él era un técnico agrícola, participaba mucho políticamente, cantante, y empezó a trabajar con nosotros y a aprender teatro con nosotros, y también estudiaba en la Escuela de Cultura Artística Daniel Candia. También se acercó Sonia Urra, que había estudiado cine en Valparaíso, Elena Araya, que estudió en la Universidad Católica, ella también terminó la Universidad Católica Teatro, y algunos artistas plásticos como Cristian Bravo, que es un artista naif, y Luis Toledo, que también es un artista que se ha ido haciendo, un tipo muy talentoso que nos ha acompañado toda la vida en las propuestas escénicas que hemos hecho. Le decimos Bambach, pero se llama Luis Toledo. También estaba con nosotros Lolo Ortúzar. Lolo, ella estudió un año en la Universidad de Chile, fue compañera de curso del Alfredo Castro, pero después, por motivos familiares y de miles, se fue del país, vivió muchos años fuera, y en la India estudió mucha filosofía oriental. Entonces llegó a nosotros con el yoga, con la respiración, con la kundalini, y fue un aporte enorme, aprendimos con ella. Entonces todos fuimos aprendiendo de cada uno, de Sonia, de su actividad en el cine, de Elena, de lo que había estudiado en su escuela de teatro, yo lo que había estudiado con Fernando González en el Club de Teatro, y más en la Católica, en dirección, y fuimos aprendiendo entre todos. Y fuimos montando, comenzamos con clásicos, empezamos con El enfermo imaginario, que se llamaba Chile, un enfermo imaginario, postulamos a un fondar y nos ganamos ese fondar, y también trabajó con nosotros una persona muy antigua acá, que no es, él es joven, pero era muy antiguo porque empezó con el teatro experimental, que se llama Bernardo Neira, y él tiene un libro, fíjate, que es el libro de la historia del teatro en Chillán, que está publicado por el Ministerio de Educación y está en todas las bibliotecas de Chile. También son esas personas que aparentemente no las conoce mucha gente, pero que han hecho una labor bien interesante respecto por lo menos de lo que es el teatro acá en Ñuble, y ha sido un aporte muy grande, Bernardo. Esas son las personas que estuvieron con nosotros, espero que no se me olvide nadie. Endler, que fue bailarín del Bafona, era amigo de la Isea Sepúlveda, que también estuvo con nosotros. La Isea, una gran actriz, que trabajó también en cine, y ha sido productora, hizo en el GAM también a la Gabriela Mistral. Ella es una persona que ha participado siempre con nosotros. Quiero nombrarlos porque son las personas que han pasado por Teatro Espectro y que han sido muy importantes para nosotros también, y ellos siguen haciendo. Nicole, por ejemplo, Nicole Balmaceda formó el Teatro del Alma, y ella tiene su instancia, su agrupación. Con Belén Varela, que como te digo, nos conocimos ahora en La Revuelta, nos conocíamos de antes, pero armamos activismo escénico. Ella se quedó allí porque ella ya venía de ese teatro profundo de la calle con La Huiña, y ella continuó con activismo escénico, y ella ha seguido con eso, y me parece maravilloso lo que ha estado haciendo. Comenzamos juntas y ella ahora tiene su camino con su agrupación. Me parece eso también importante, poder ayudar a formar, y después dejar que esas agrupaciones vayan continuando su camino, porque uno no puede estar en todas, porque a veces no se puede hacer todo ni bien, hay que hacer lo justo y bien. Sí, eso. Gracias, Jimé. De ahí te vamos a preguntar más cosas, ¿ya? Pero le vamos a dar el pase a la Antonieta ahora. Para que nos corremos como 2.000 kilómetros más al sur, y para el norte también, porque por la reseña de la Antonieta se ha ido la vuelta fuera de Chile, para el norte, se ha ido para arriba también. Vamos, Antonieta, cuéntanos. Sí, esa es la cosa que estaba pensando yo, porque la verdad es que como que todo el trabajo teatral, primero como que empezó, claro, en Conce, porque estudiaba ahí,
pero después yo me fui casi que inmediato a trabajar a Centroamérica. Y por eso hago un montón de hincapié, como, de hecho, como en la diferenciación como de conceptos, como de ser actriz, de ser directora o ser de facilitadora también, porque como que en algún punto igual como que aprendí a jugar mucho con ese rol también, sobre todo porque todos los trabajos que inicié eran súper sociales, porque además la labor, digamos, que en ese minuto yo fui a hacer, era súper social, era como poner el arte al servicio de eso. Entonces trabajé mucho al principio con médicos, trabajé con organizaciones, digamos, que estaban dedicadas a la salud. Entonces había como un doble rol ahí. Pero sin duda que todo ese trabajo que como que hice en El Salvador, básicamente como que generó una plataforma súper interesante para poder después abordar todo el trabajo teatral en Aysén. O sea, para mí eso como que si no estaba ese piso y si yo no entendía la teatralidad como desde ese lugar, pues sería muy diferente el trabajo que yo hago hoy día en Aysén, como enfocado un montón en las mujeres, pero como no desde un rol como feminista, ¿no? O sea, como que había una cosa mucho más profunda. Para mí el territorio y la mujer eran como una cosa súper interesante, que es algo que yo también aprendí en El Salvador justamente porque trabajé mucho en comunidades muy pequeñas. Hay una cosa en Latinoamérica como que se rechaza mucho esta cosa como tan tradicional en términos como o se genera como esta cosa como que es folclore o se genera como, no sé, ahí hay una cosa que yo siento que no está tan investigada, ¿no? Como que tan profundizada. Entonces me gustó mucho la investigación musical, el sonido, ¿cachai? O sea, toda esta cosa que hace también un poco Víctor Jara y Violeta Parra, que también para mí son inspiraciones. Un poco eso es lo que uno vive cuando trabajas en comunidades tan pequeñas y que aparentemente ocupas el rol de facilitador, pero que también estás como en el rol teatral. Entonces, para mí eso fue increíble como poder llegar a la región de Aysén y poner en valor el territorio, poner en valor a la mujer y empezar a contar sus historias. O sea, para mí las experiencias de vida de cada una de las mujeres a las cuales yo les he ido como entrevistando, escuchando, tomando testimonios de ellas, construyen el territorio, básicamente. Entonces, ha sido una investigación bien interesante, de ahí de hecho nace un poco la obra Partir Lloviendo, que fue la obra que se estrenó en 2016. Después también nace Bandera Negra, que es una investigación también a raíz como de todo el entorno, o sea, en relación al entorno que había social que existió en ese momento, un conflicto súper fuerte que hubo en la región de Aysén, que también hablaba como un poco de cómo nosotros vivimos allá, ¿cachai? Pero como no desde esta Patagonia tan idealizada. También se estrenó, yo estrené en 2019 o 2020, No abrigo odio por nadie, que es cómo nosotros vivimos la dictadura y viste que cuando mirás como todos estos lugares desde el punto de vista como desde la región, desde el territorio, de nosotras como mujeres, es súper diferente la vivencia. Entonces para mí como estar en la región de Aysén básicamente es una inspiración inmensa. O sea, para mí me entrega todo el material para poder yo trabajar. Y yo escuchaba a muchos directores como que obviamente no solamente son chilenos y chilenas, que hablan acerca como de cómo uno hace teatro cuando uno está como hablando desde el territorio. Como que ese teatro incluso es irreproducible, o sea, como que no, o sea, como que casi es para la gente que está ahí. Y es bien bonito también, o sea, ver ese lugar. Y ver cómo impacta también cuando uno lo saca desde del contexto. Como que la gente queda como, y me pasó un poco con la experiencia cuando fuimos a Valparaíso a dar Partir Lloviendo, la gente no entendía ni nuestras palabras, no entendían absolutamente ninguno de nuestros modismos, pero había algo como un lenguaje que igualmente estaba, como que igualmente pasaba hacia el espectador. Y era súper interesante que tenía que ver como con, no sé, con la atmósfera que se generaba, con el ritmo. O sea, había mucha cosa teatral que se generaba ahí que la gente igualmente entendía, pero que igualmente en términos de lenguaje solo podíamos nosotros entenderlo en Aysén. No sé si me explico un poco. Sí. Absolutamente. De hecho, bueno, yo les iba a preguntar eso, pero también establecer una reflexión, ¿no? Porque yo les iba a preguntar, y ya lo ha dicho la Antonieta y la Jime también en cierta manera, cómo el habitar un territorio desde la teatralidad permea sin duda la identidad del teatro que están haciendo.
Ya la Antonieta establece ese vínculo de manera súper explícita, y en el caso que ha dicho la Jime, tuvo que remirar, ¿no? Remirar lo que estaba haciendo, resignificar desde esta cofradía de personas empezar a trabajar en ese territorio. Ahora, lo que es súper interesante, y ahí no sé si la Antonieta iba a agregar algo más, al tiro le damos el pase para que siga, pero es como eso, ese trabajo que tiene un sello identitario, ¿ya? Se transforma también en algo universal. Porque, y justo tú estás tomando eso, Antonieta, o sea, eh, ¿por qué se transforma en algo universal? ¿Qué hay en eso? ¿Por qué se transforma en algo universal? Lo digo como pregunta, pero también como reflexión. O sea, existe esta frase, ¿no? De cuenta la historia de tu pueblo y contarás la del mundo completo. Que es una frase como antigua que se dice en teatro. Pero claro, hay una identidad territorial que es muy legítima, ¿m? Que nace de una experiencia real, verdadera, concreta. Y, Pero eso y también, sumado a eso también se construye en los temas, en las formas, en las maneras. Eso claro, también hay es una una identidad. lógica a preguntar. Dejamos tirada esa reflexión, esa pregunta ambas. Fíjate que a mí me pasó que como yo crecí en la región de Aysén y luego me fui como a los 18 años más o menos, a mí me sirvió mucho la vivencia. Eso fue lo primero. Y lo otro que me ayudó mucho fue el universo sonoro, Ya. ¿sabes? Entonces como que mi trabajo no se basa en el texto, ¿cachai? Como que construyo mucho como desde lo físico, como desde lo visual, casi de lo que la gente percibe a través de esta mirada, ¿sabes? Entonces, como que, y de lo sonoro, entonces, evidentemente que cuando lo ven es como un impacto, casi yo ofrezco una experiencia teatral más que una obra de teatro. Uh-huh. Y entonces, pero eso también va, porque me gustaba mucho el trabajo artudiano, también me gustaba mucho el expresionismo, entonces investigué muchísimo ahí y veía cómo, viste, como el cine también, como el gabinete del doctor Caligari, viste, cómo transmiten sin tener que necesitar tanto la palabra. Uh-huh. Y para mí eso era como el punto exacto para poder realmente hacerlo universal justamente, que ahora que me acordaba también Shakespeare en algún momento lo hablaba, acerca como de cómo universalizar realmente lo que uno está haciendo como localmente. Entonces, a mí me sirvió muchísimo eso y son como las dos cosas que yo ocupo un montón y sigo como investigando, porque, y de hecho, si tú ves, Artaud y el expresionismo se relacionan un montón. Entonces, de alguna manera eso me ayudó mucho a que justamente yo pudiera decir sin decir. Claro. Que era como, sí, decir sin texto, ¿sabes? O sea, porque sentía que a veces como que el texto era demasiada palabra para todo lo que yo quería poner. Porque la experiencia en la región de Aysén es impresionante. Entonces, era mucho más lo que contaba, o sea, lo que no se decía que cuando hablaba la gente. Entonces, para mí eso fue primordial, por lo menos para mi trabajo, y es algo que sigo investigando y sigo como dando vueltas. Y bueno, les puedo ir contando más adelante también otras cosillas por ahí. Pero eso por lo menos es mi experiencia. Súper. Jimé. Sí, pues, bueno, en mi caso, yo había visto las obras de Andrés y había visto cómo se puede hacer Ricardo III, cómo se puede hacer Sueño de la Noche de Verano, o sea, y dije, para entender el teatro hay que meterse la pata en los caballos y hay que ser patúa. Y entonces con este Chile, un enfermo imaginario, comenzamos estas referencias, estas analogías con nuestro propio territorio y nuestra comunidad. Veíamos Chile, un enfermo imaginario, ya veíamos, ¿cierto?, a un Argan hipocondriaco, machista, y empezamos a leer entre todos, personas que habían hecho teatro, otros que nunca en su vida habían hecho teatro, a leer la obra y a encontrar las similitudes, las analogías, las fotografías familiares, los cuentos, las historias, las noticias en el diario. Entonces se fue haciendo cada vez más particular, desde la universalidad que tiene Molière hasta eso particular, y usando también mucho los anacronismos, usando mucho el estudio de un tiempo pasado, pero al mismo tiempo una relación con el presente. Y como habíamos personas de distintas también formaciones, fue muy bonito trabajar
con las máscaras de la Comedia del Arte, como Wendler había estado en Italia, había traído las máscaras, así que fue muy simpático hacer con máscaras de Comedia del Arte escenas que podían tener que ver con el norte chileno, te fijas, las diabladas, hacer esas relaciones, ¿ah? Fue súper, súper bonito, y que al verlo el público chilenés, cuando fueron a mirar esta obra de teatro, fue muy, muy interesante ver cómo se daban cuenta de que esto puede existir y que se puede entender mejor de esa manera, y también tú te das cuenta que la palabra, el texto, la poesía, el teatro, también se toma de la mano con la imagen y con la actuación más, tal vez en este caso, que fue una obra bastante como esperpéntica, ¿no? También se puede tomar de la mano con cosas que están botadas, porque casi trabajamos con mucho reciclaje también, y se pudo dar esa belleza dentro de lo, digamos, de la fealdad se dio también esa belleza, ¿ah? Con materiales que tal vez uno en la escuela no usaría, los usamos igual, y resultaron súper bien. Y eso nos dio como la pauta y las ganas de poder después seguir haciendo obras y llevarlas al cotidiano, como fue el Lazarillo de Tormes, que también fue un proyecto Fondar, pero que lo hicimos en relación y en comunidad con la Universidad de Concepción y con alumnos de la universidad. Entonces actores profesionales y actores, actores y actrices estudiantes de la Universidad de Ingeniería Comercial, Medicina Veterinaria, Ingeniería Forestal, que se acoplaron a este montaje, y fue partir de nuevo, ¿cierto?, haciendo el taller de leer el Lazarillo, adaptarlo, y además hacer un Lazarillo que era una mujer, y que solamente cuando se convierte en hombre en la mitad de la obra lo toma un personaje masculino. Pero toda la infancia del Lazarillo, toda su vivencia con el ciego, con el buldero, era un niño, y luego ya se transforma en hombre cuando se enamora de su mujer y todo eso. Fue súper interesante también por el tema del machismo y la violencia, que se da con mucha fuerza en las regiones, en Santiago también, pero acá se da sobre todo porque existe todavía mucho, está la raigambre del latifundio. Acá si tú vas al campo de alguna persona, incluso personas conocidas, amigas, amigos, tú escuchas el patrón. Claro. Escuchas el patrón, va a comer patrón, le tengo patrón, el patroncito, no, es que era hijo del patrón, no, si aquí estuvo hace tiempo, cuando el patrón vino con unas personas de Santiago, tan bonita la niña, eso existe todavía en el campo de Ñuble. Todavía, Entonces, todavía está ese residuo de la hacienda chilena del siglo XIX. es que sí, es que existen, todavía existen, pero ha pasado de generación en generación, y ahora hay, digamos, familias que se han modernizado, pero que continúan queriendo sacarse eso, pero al mismo tiempo no pudiendo sacárselo, porque forma parte de su estructura, de su hábitat, de su formación. Entonces, acá todo se da también con eso, estamos recién sacando, mira, Ñuble es un territorio muy especial, porque Ñuble es una frontera. Ñuble tiene la frontera, ¿por qué? Porque quedó como, a ver, las personas que eran los realistas, digamos, que querían mantener el reino acá en Chile, vivían en Chillán. Y el virreinato del Perú estaba en Concepción. Ahí por muchos años estuvo el virreinato. Y allí estaban digamos, las tropas, los militares, y también estaba, digamos, la revuelta, el querer liberarse del rey. Entonces acá existe eso de mantenerse. Nosotros teníamos una arquitectura antes del 39 que era una arquitectura tremendamente colonial, afrancesada, muy manierista, muy ciútica también, porque había querer ser como todavía, no sé, buscar por ahí entre medio, a ver si tenías todavía, no sé, una firma del rey que te daba un título de no sé dónde, y lo habías comprado no sé dónde, mucho de eso. Y también mucho... digamos, el no querer reconocerse, el no tener una identidad, el querer ser de otra forma. También acá está mucho el hecho de que existe también en los pueblos sureños, en Estados Unidos, en otros lugares, cuando la gente como que retorna, es como si fracasara. Sí. Es como salir del hoyo, salir del lugar de donde y ir a hacer otra cosa. Cuando acá hay una riqueza enorme, pero en todas partes hay una riqueza enorme. No existen hoyos, todos son lugares maravillosos. Estamos a una hora de las termas de Chillán, a una hora de Coquicura, que es maravilloso, a otra hora, no sé, lugares maravillosos, gente, pero hay una tendencia a mirarse y a no valorarse.
eso es muy duro porque tienes que empezar a trabajar con tus temas eso, ¿no? Para empezar a despertar eso. Y eso también nos llevó a hacer una obra muy loca con una dramaturga chileneja que es Las zorritas peroxidadas, que eran un montón de mujeres que se revelaban de alguna manera a través de sus experiencias sexuales extramaritales o extrapololiales y que mostraban un poco la situación de la mujer, digamos, en provincia y en todos lados del mundo, porque uno dice en provincia. Yo cada vez me doy más cuenta, todos los años que viví en Santiago, las posibilidades que uno tiene a veces de estar en otros lugares del mundo, todos somos provincia, todos somos un lugar pequeñito, ¿ah? Y también podemos ser un gran lugar, un gran espacio, ¿ah? Generar identidad, dice uno, cuando hay una globalización en este momento. ¿Qué identidad vamos a generar cuando tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver las cosas desde un punto de vista más global? Como ahora que podemos estar hablando con alguien en Nueva York, en Niblinto, en Pueblo Seco y en Santiago. Entonces, hay ciertas cosas que como nos va a pasar que nos vamos a tener que saltar y que no las vamos a alcanzar a vivir. Y eso es un poco duro, ¿eh? Para la construcción de un nuevo teatro, por lo menos el teatro que estamos haciendo nosotros acá en Ñuble. Oye, Jimé, y una pregunta, ¿cómo tomaron esta obra? Porque en cierta manera, bueno, el teatro tiene esa vocación, ¿no? Sacar los velos, develar. La Ariane Mushkin dice mostrar por afuera lo que hay adentro. Nosotros, ustedes saben que seguimos mucho la palabra de Ariane Mushkin y compartimos un taller con nuestros amigos Domi y Van Sant cuando vinieron. Ya, pero ¿cómo fue tomado? Cuando ustedes meten el dedo en la llaga también, porque el teatro en cierta manera toma la identidad, ¿cierto? En espacios que quizás tienden a ser tremendamente conservadores. Tremendamente conservadores o instalar... O sea, porque ¿cómo se llama el montaje? ¿Las zorritas peroxidadas? Las zorritas peroxidadas, claro, una dramaturga chileneja, la Sandra Sotogaray. ¿Qué pasó a nivel de público con esa obra? Ya, y después también le vamos a apuntar a la Antonieta. Eso, ¿qué pasa cuando uno empieza a meter el dedo en eso que la gente no habla? Claro. De eso no se habla, del tema tabú. Es incómodo. ¿Qué incomodidades genera? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, para que hablar de infidelidades femeninas en estructuras donde las madres deben ser castas y puras. Lógico, y ya el teatro es algo incómodo, o sea, ya como teatrista puede ser algo socialmente incómodo, lo hemos vivido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas obras que son ahí? Mira, lo interesante de esta obra, que, bueno, fuimos construyéndola y en la significación fuimos dando también un carácter muy dialéctico. Por lo tanto, estaba el personaje, ¿cierto?, al cual estaba metido el dedo en la llaga, pero al mismo tiempo estaba la humanidad de ese personaje, por lo tanto las personas se sentían identificadas, y nos pasaba que de repente nos íbamos, ponte tú, a tomarnos un café a un lugar, y escuchábamos al lado que estaban las chiquillas que habían salido de la oficina, comentando la obra, y yo decía, porque están chicos, Chillán, que tú podías encontrarte con las personas que podían estar comentando la obra, o un matrimonio hablando del tema, riéndose porque era divertido, pero también hablando de esta persona, oye, mira, y generando un espacio de conversación. Fue súper, súper interesante eso. Además en ese tiempo estábamos en nuestra casa teatro, porque fue en la época antes del terremoto. Se nos pegó la Jime. Vamos a ver que se despegue. Son las cosas de la tecnología, las cosas de la distancia, que nos permiten estar juntas. Nos permite conversar a distancia, pero a veces nos congela. Nos congela. Nos deja así, ¡puc! Pero espérate, ahí como que había una rayita que estaba tratando al ver la Jime. Una imagen que late y que vuelve. ¡Jime! ¡Jime! Ahí. No, se nos pegó. Está ahí, bueno. A lo mejor, si es que no resulta, tiene que volver a entrar, ¿o no? Ahí hay que ver. Lo bueno es que como esto lo vamos a grabar, podemos cortar, retomar, da lo mismo. Exacto, no hay problema. Así que por mientras quizás podemos retomar con la Anto. Tranquila, Jime, conéctate o reconéctate si es que me escuchas como quieras. Ya. De ahí vamos a retomar con misma lógica, Antonieta. Cuando se toman temas que efectivamente pueden ser súper identitarios y a veces un poco tabú en los espacios, también cuando uno trabaja en lógicas comunitarias, aparecen los fantasmas de una sociedad, por muy pequeñita, digo, en cantidad de gente que sea esa sociedad. ¿Cómo andaba eso? ¿Cómo anduvo eso? Claro, ¿cuáles los impactos que tú has logrado percibir desde el trabajo teatral, ¿no? Porque buscamos eso. A mí me encantó
una cosa muy pequeñita, cuando tú hablas de que tú no haces una obra, haces una experiencia, porque es algo que nosotros también compartimos como tesis. Creemos que hoy es necesario desajustar un poco, invitando a vivir una experiencia, desajustar esos modelos tradicionales de visionado teatral para que la gente no vaya a ver, vaya a experimentar algo, ¿ya? Entonces, también desde ahí yo creo que hay un trabajo en eso, ¿no? Que pone también ciertas tensiones, o no tensiones, ciertas invitaciones, que también son bellezas, sin duda. Sí, lo que pasa es que para mí, por ejemplo, poner la experiencia teatral básicamente me abrió el campo, ¿sabes? Porque al final cuando uno como que yo sentía, ¿no? Que cuando uno le ponía como la obra, ¿no? Tenía casi que responder a un tiempo, a como un montón de cosas que estaban como ya súper entendidas por la gente de esa manera, pero en cambio cuando uno le ofrece una experiencia es súper distinta, entonces me permitió jugar muchísimo más con la estructura, sacarle el texto, ponerle el texto, incluso jugar con la dramaturgia también. Entonces, como que desde ese punto de vista a mí como que me hizo más sentido eso. Ahora, con las temáticas yo he tenido un montón de suerte para mí, o sea, no sé si es porque igual la gente tiene mucho cariño por mi trabajo ya, entonces yo he tocado, es cierto, yo he tocado puntos súper fuertes, pero he recibido de vuelta como mucho agradecimiento, sobre todo porque una de las primeras cosas cuando yo regresé al país, que empecé a trabajar, fue justamente el tema del abuso, mucho abuso sexual que había en la región y de lo que nos estaba hablando, y también me atreví también a hablar un poco de cómo acerca de la colonización, cuál había sido un poco la labor de las mujeres en ese aspecto, porque siempre se hablaba del gaucho, pero nunca hablábamos de la mujer, que al final fue la responsable de que se generaran pueblos, porque el gaucho salía a recorrer como todo el territorio a caballo y lo que fuera, y eran las mujeres las que se sentaban, por lo tanto eso hace que necesariamente existan hospitales, escuelas y todo lo demás, entonces ahí se generan los pueblos y era súper bonito ver como el origen en nosotras, ¿ya? Pero de eso no se hablaba. Y también como todo como sabía súper dura también, como todo lo que tuvieron también que vivir ellas para estar no solamente con la inclemencia del tiempo o del clima en realidad, sino como, como esa relación que había entre los hombres y las mujeres en ese momento. Entonces fue súper fuerte poder hacer, o sea, como poder hacer como ese diálogo, porque justamente Parte Lloviendo ofrece eso, un diálogo entre una mujer súper actual, que en este caso era yo la que me representaba a mí misma como actriz, que vivía en esa región, eh, representaba además una niña de 8 años que era yo cuando era pequeña, que fue toda como yo vi la experiencia de colonización en la región de Aysén. Y después había una abuela, que es una mujer a la que yo le tomé testimonio en 2003, cuando le hice un taller de dramaturgia. Ella en 2010, en el 2000 murió, así que en 2010 más o menos murió, no tuvo oportunidad nunca de ver la obra, ni saber siquiera que se le había hecho una especie como de homenaje a ella. Entonces cruzar y dialogar con esas tres generaciones fue súper fuerte porque cada una de esas compartía una misma historia. Entonces ahí trabajamos mucho con el tema del testimonio. Yo no sabía exactamente cuando empecé a hacer la investigación dramatúrgica qué es lo que iba a salir. Fue súper fuerte porque se cruzó mi propia historia con la historia de esta otra mujer. Entonces había muchas similitudes y eso ayudó de alguna manera que el producto artístico no solo fuera impactante para la gente, sino que también había un impacto primero en mí, tanto corporalmente como en todo, o sea, cruzó todos los puntos. Fue increíble. Y esa obra la dirigió Andrea Yadach. Ya. Y trabajamos también con Loreto Martínez como diseñadora integral. Y todavía tenemos un montón de conexión a partir de esa obra. Y en ese sentido, como que la región de Aysén, como que dio un golpe súper fuerte, mujeres realmente salieron del teatro así mal. O sea, como que me decían, yo no puedo creer que en tu cuerpo, así, hubieras contado exactamente lo que a mí me pasó. Entonces, o sea, yo me acuerdo que la experiencia que yo tuve en una de las funciones fue que yo termino de hacer, duraba más o menos 1 hora, termino de hacer la función
Y la gente, en vez de aplaudir y todo, se quedó en completo silencio por no sé cuánto rato. Debe haber sido pasado, yo creo, unos 5 minutos. La Andrea no se atrevía a decir nada, yo no me atrevía a decir nada, y lo único que pasó fue que la gente se paró y querían darme un abrazo. Entonces, cuando esa experiencia toca más allá de lo que estamos pensando y toca el corazón, o sea, de eso, a mí, esa fue una de las cosas que más me impactó. Me emociona todavía incluso recordarlo porque realmente fue increíble. Y ahí donde uno dice, pucha, o sea, de verdad que el teatro puede realmente tocar un montón de lugares. Y como yo, o sea, como que me he sentido reagradecida como con esa respuesta. He tenido como respuestas muy mágicas en torno a eso. Y también me pasó o sea, la temática, por ejemplo, después con otra obra que ahí en ese caso sí dirigí yo, que fue Bandera Negra. Trabajé con un conflicto social que se había originado en la región de Aysén a partir de justamente como de toda esta conflictos que habían aparecido con el tema de la represa, con el tema de nuestro aislamiento, con el tema de como la diferencia incluso horaria, diferencia de acceso, etcétera, y nadie se animaba a tocar ese tema, como que todos decían, le tenían un montón de respeto porque ese conflicto terminó muy mal, o sea, partió súper bien, la gente súper conectada, incluso se recibió como mucho apoyo del territorio nacional, pero al final hubo una especie de sensación de traición por parte de los líderes, entonces nadie quería tocar ese tema como a nivel artístico. Y yo decía, ¿por qué no? O sea, hay que solo hacerlo nomás. Hay ¿Estamos que hablando solo en hacerlo y concreto, arriesgarlo. estamos hablando en concreto el tema de Hidroaicén o algún otro conflicto que hubo? Vino después, Ya, vino después. Hidroaicén yo creo que fue lo que un poco como que antecedió un poco a este conflicto social súper fuerte que hubo y separó la región durante 2 meses y ni siquiera se podía pasar alimento. Y ya. a mí justo me pasó que yo fui de vacaciones a la región y pude vivirlo durante un mes, no pude recorrer nada, y me tuve que volver a El Salvador así, sin recorrer nada, pero fue súper mágico también porque vi como ese reencuentro y vi cómo de alguna manera volvimos a vivir la región como había sido en los años que yo había sido niña. Entonces fue muy bonita esa experiencia, pero también fue muy dolorosa también cómo terminó. Entonces al tocarla, también me encontré nuevamente con mucho agradecimiento, porque volvimos a tocarla desde el mismo lugar, como desde esa experiencia, desde lo sonoro, la gente se conmovía con lo que escuchaba, ¿sabes? Como con el universo sonoro que había ahí, no con lo que se decía. Y eso para mí eso fue increíble. Ahora, O sea, gente... Ajá. no, que estaba pensando que finalmente es la catarsis que provoca el teatro, o sea, es volver a ese origen que se ha perdido tanto en esta sociedad desritualizada en que vivimos y que insistimos en que somos de los pocos ritos que van quedando, ¿no? Porque ese es el espacio de conexión que genera el teatro, o sea, tiene esa potencia catártica que, como dice la Antonieta, entra desde todos los lugares, de todos los sentidos, No, y que no necesariamente tiene una explicación como intelecto cognitiva, por decirlo de alguna manera, Sí, algo sucede. sí, algo sucede que Algo tiene que ver con la sucede. experiencia humana, porque tiene que ver con las emociones, con nuestras frustraciones, con nuestros deseos, y Nuestra memoria. nada de eso es intelectual, esos son procesos orgánicos. Yo pensaba también a partir de lo que decía la Antonieta, yo pensaba que a veces, que es algo que a las generaciones jóvenes, nosotros insistimos harto, por lo menos es una de las miradas desde donde uno lo puede transmitir, que a veces hay una batalla súper fuerte en los jóvenes creadores por la originalidad. ¿Cuál es claro. mi originalidad? ¿Cuál es mi originalidad? Cuando a veces hay que partir mucho antes, entendiendo que el teatro es la eterna repetición de la experiencia humana, ¿ya? Y que de alguna manera es siempre lo mismo y siempre es nuevo. Claro. Entonces, y que la búsqueda honesta es la que te va a traer como consecuencia. exacto, y que si tú logras hacer un trabajo que conecte con las personas, ya ahí tenéis parte importante del camino recorrido, ¿ya? Podía a veces hacer Sí, cosas súper, hablaba delante la Jimena, súper de vanguardia y súper como que para uno pueden ser súper chora y como,
y ahora voy a cruzar esto por acá, pero Y no, ¿qué pasa si no conecta? ¿Qué pasa si todo claro. no conecta? ¿Sabes lo que pasa? Y aquí le vamos a dar también a la Antonieta, a la Jime, yo creo que nosotros estamos convencidos que la experiencia teatral no es solo la obra, sino que la experiencia teatral es precisamente esa relación que se genera entre la obra y el público. Ahí radica la teatralidad también, en ese espacio que está entre la obra y quien asiste, quien participa. No, y la cosa como súper clave que acabas de decir tú también es como donde no participa el intelecto, ¿sabes? Porque yo nunca, y como que nunca mi búsqueda fue hacer algo de vanguardia. Primero fue eso. Y lo segundo para mí era súper importante que justamente nada de la información que yo entregaba a través de la puesta en escena pasara por la cabeza. O Claro. sea, ¿cachai? O sea, ahora, para mí toda esa búsqueda fue súper intuitiva y justamente se dio por todo mi trabajo en El Salvador, porque yo tenía que entregar información a gente que supuestamente no entendía nada. Claro. Digo supuestamente porque al final te terminas dando cuenta que ellos lo entendían todo, que la que no entendía era yo, Claro, la un poco, ¿me sabiduría. entendés? O sea, como, exacto, había una sabiduría como diferente que tenía que ver con sus experiencias. Claro. ¿Me entendés? Y justamente conectaban con la mía y la particularidad más encima de yo haber vivido en una región, en un momento particular de la vida y que todo eso me haya servido además para hacer como tan diferente el trabajo de alguna manera en otros lugares, o sea, como mi biografía, como mi territorio, como todo lo que era yo finalmente hacía que fuera particular. Claro. Entonces, como que la vanguardia al final te queda como forma, pero es un resultado solamente, no, para mí no es una búsqueda. Claro. ¿Cachai? Y obviamente porque también me inspiro un montón en muchos autores visuales, me encanta muchísimo. Y también mucho en Artaud. A mí es un autor que me reencanta justamente por su propia experiencia y busco un montón de cosas. Y también por eso también coincidimos mucho justamente con ustedes con el tema de lo físico, ¿sabes? Porque mira todo lo que cuenta, porque está todo ahí grabado en tu cuerpo. Tu cuerpo es síntoma. Entonces, Tu cuerpo es síntoma. absolutamente. Entonces, el síntoma, yo creo que la actuación, y le vamos a preguntar a la Jime también cómo lo ve, porque también es directora, es profesora, y también queremos indagar en eso, pero la actuación es hacer sintomatológico algo que está pasando internamente, los cuerpos son radiografías, ¿no? Que contienen una historia, una vivencia. Entonces, Así eso es. es... Y la importancia, la importancia como tú dices, del ritual, de sentir de que estás en una dimensión nueva o en una dimensión en la que te sientes entrando junto con otras y otros en un espacio único, pero también de muchas dimensiones. También el hecho de, nos enseñaron a fragmentarnos, ¿cierto? Siempre se dice la cabeza, no pasar por la cabeza y las emociones están en la cabeza, están en el corazón, están en la columna vertebral y también la razón está en todo el cuerpo. Somos una integración de muchas cosas, mucha química pasa por nosotros. Entonces, cuando queremos diferenciar la razón de la emoción, es porque queremos seguir fragmentándonos. Y yo creo que el teatro logra eso, logra que no exista una fragmentación. Y así por eso podemos entender una obra hecha en ruso y podemos sentir la catarsis, porque los actores, la puesta en escena, la forma como se elaboró ese espacio, nos generaron muchas cosas internas, que es también el manejo, ¿cierto?, de un espacio, el manejo de perspectiva, de profundidades, de trayectoria. Nosotros podemos entrar en un estado hipnótico también, si fuéramos un poco los teatristas somos un poco magos y sabemos que si ponemos un objeto en un lugar va a tener una atención mayor, ¿cierto? También utilizamos la técnica, tanto externa como también la técnica interna del cuerpo y digamos, del orgánico, y de cómo esa comunión va formando un todo nuevo, y vamos formando a través, sobre todo, de la conversación. Yo siento que el ensayo y el conversar hace que vaya generándose una nueva manera, un nuevo relato de una obra que comenzó en A y terminó en otro lugar. Mantuvo su esencia, pero en el proceso, en ese devenir, pasaron muchas cosas. Y también creo que no podemos quedarnos siempre solo o en Artaud, o en Brecht, ¿cierto? O en Cantor, o en Piscator, sino que es encontrar
me acordé de Jadwe cuando dice, ¿por qué siempre dicen que el Partido Comunista, por qué no puede en Chile tener su propia forma de ser el Partido Comunista? ¿Por qué nos tiene que hacer pensar que somos como los rusos o todo lo otro? Cuando aquí se comenzó, no ha habido nunca un partido más democrático que este, dice él. ¿Ah? Yo no soy comunista, pero me gustó su forma de pensar al respecto de por qué las cosas tienen que ser de una manera, ¿no? Y también puedo entender que un socialdemócrata que sea ultraderecha quiera ser socialdemócrata. El derecho a cambiar, como decía Maturana, ¿no? Tener el derecho también a que te dejen ir de donde no quieres estar. Siento yo que están empezando a encontrarse nuevas formas de donde nosotros veníamos. El teatro tenía ese secreto. Y siento que hoy día esta explosión tremenda está también, otras personas están formándose parte de esta ritualidad, de esta conversación, y qué rico que es así, porque ya no nos estamos quedando con el secreto nosotros, ni con la magia, sino que ahora ya el teatro tiene que estar ya en las oficinas, en el hospital, con los médicos, en el sindicato, en la calle, ¿ah? Ya no esta cosa, ser distintos, ¿ah? Parecer como de otra casta, sino que ya formar parte de todo, ¿ah? Ser comunes y corrientes, porque la magia la tenemos todos, es cosa de descubrirla y encontrarnos en esa conversación, como dice Licura, en una nueva dimensión. Por eso, cuando yo hablo de teatro espectro, es como el teatro ve la dimensión completa de la realidad en el espectro desde el arte escénico, pero podría ser desde lo fenomenológico, de lo sociológico. O sea, qué maravilla sería que un científico trabajara no sé, con técnicas de la Ariane Moshkin, ¿no? ¿Ah? Para descubrir sus hallazgos, para encontrar nuevos hallazgos en su hábitat, en sus desplazamientos de vida. ¿Ah? Por eso me parece súper bueno que la gente quiera participar en talleres de música, de teatro, acercar el arte a las personas. ¿Sí? Hace que el mundo sea bastante mejor. Qué bonito lo que dice Jime, porque finalmente nosotros, como teatristas hacemos eso. Nosotros no nos quedamos encerrados en un marco de conocimientos o de acciones, sino que, claro, lo que ustedes han hablado, hay una vocación pública, tenemos una vocación, creemos que el teatro es un servicio público, al menos nosotros creemos que eso, ¿no? No está desalineado, a pesar de eso. O sea, no a pesar, es un lenguaje artístico, una manifestación artística que nace desde el origen de la humanidad, pero un servicio público. Pero fue siempre un acto popular, no fue siempre antes. Fue un acto popular, y cuando hacemos investigación escénica, porque de la manera en que lo hagamos, ¿no? De las múltiples miradas ético-estéticas que tengamos, siempre estamos recurriendo a lo multidisciplinar también. Cuando nos metemos en una temática, nos metemos en nuestra historia, en nuestra memoria, en lo que pasó en los territorios, en lo que se pensaba, en cierta sabiduría, lo que estaba hablando la Antonieta, ¿no? En las sabidurías populares, si estamos haciendo una obra sobre una temática científica, vamos a ir a investigar ciencia. Entonces, ¿por qué? O sea, también es una pregunta, ¿no? El teatro no puede instalarse también, y las artes así, hacia otras áreas. De alguna manera siempre ha sido un poco proscrito. Sabemos que hay una historia que en algún momento ni siquiera nos dejaban que los actores fueran enterrados, pues los cementerios, en ciertos tipos de cementerios, así. Y no es conveniente dejar de ser fragmentado, hablar por ejemplo, es como decir, ya es tan internalizado, ¿no? Decir, mis sentimientos, mi pensamiento. Claro. Y lo tomamos como una cosa tan natural. ¿Y dónde ocurre todo eso? Claro. Ahora, yo creo que inevitablemente es una herencia digamos, de la época moderna, en la cual efectivamente todo valor social superior tenía que ver con los espacios intelectuales y los espacios emocionales, pasionales, lo que fuera, era un poco ser banal o estúpido. Eso... Hay una construcción de valor desde esa lógica al punto, y aquí es quizás aquí es donde quizás uno se revela desde la lógica cuando uno logra identificar como algo que uno tuviera que identificar con el mundo intelectual, es que efectivamente durante mucho tiempo, y creo que ha sido uno de los problemas del teatro, durante mucho tiempo nuestro oficio, de alguna manera, también ha sido raptado por la academia. Exacto. ¿Ya?
y tratado... En el fondo es el poder y la sumisión. Es Exacto, mantener el poder y la sumisión. Porque claro, es fantástico para seguir manteniendo el poder. Y el exacto, poder de la academia es un poder bien grande, ¿ah? exacto, ¿no? El Y al poder de punto, los papers, el poder de los grupúsculos, de las escuelas de pensamiento, que están tan famosas ahora, digamos, ¿ah? Libertad y Desarrollo, el otro no sé qué, o sea, estas escuelas de pensamiento que están como al alero de las universidades, pero como que el conocimiento está cooptado. Cuando tú a veces bajas a Aysén y ves a un campesino, ves a alguien y tú dices, ¿cómo esta persona tiene esa sabiduría? Y te das cuenta, me acordé del diálogo, no sé, del Rey Lear con su bufón, cuando miras casi con pánico y horror que todo eso que tú tuviste, todo ese conocimiento, todo eso de ser rey, hay otro que no tuvo nada de eso y es más sabio que tú. Claro. Y claro, ese reconocimiento es tan horroroso que dices, no, tengo que volver a mantener este estado de cosas. claro, y al punto tan radical, que es muy triste, y que es uno de los problemas que tienen que ver con las crisis de los públicos en el teatro, que mucha gente en este país, y hablo de este país porque no sé cuál será la realidad íntima de los otros países, pero mucha gente en este país asume que el teatro es algo que no es para ellos. ¿Ya? Asume que es algo que no va a entender. Y yo puedo dar el caso digamos, muy directo de mi madre, que nosotros en general digamos, nos queremos pensar que nuestra obra, digamos, están aliadas un poco al teatro popular y que no sean cosas muy difíciles de entender. O que tienen ¿Ya? distintas capas, cada persona de su propia experiencia, su propia realidad, exacto. y lo va a recibir. Exacto, pero mi madre cuando va asumiendo de antemano que ella va a ir a ver algo muy bonito, pero que no va a entender. ¿Ya? Lo asume de antemano. Entonces yo después hago la bajada, yo de alguna manera hago la bajada con ella después. Ya, mamá, ¿cómo anduvo? Sí, me gustó. Ya. ¿Y? Sí, pero no, es que yo no entiendo esas cosas. Pero mamá, a ver, ¿qué es lo que no entiende? ¿De qué se trataba? No, de una persona... Ya, y después, ¿qué pasaba? No, es que se puso triste. Ya, y después. Entonces al final entiende todo. Hay la presunción de que es algo que no es, lo voy a decir en esta palabra, que no es para las masas, no es para la gente llana, no es para... Cuando efectivamente nosotros insistimos en el poder que tiene el teatro para la gente y la necesidad que tenemos de trabajar tratando de suprimir ese secuestro de la academia de algo que hacemos. Y además que ese concepto de gente llana, o sea, por favor, estamos hablando de sabiduría múltiple, de sabiduría popular, de sabiduría... ¿Ah? Pero si nos damos cuenta, el teatro que surge desde la calle, desde digamos, el trovador, desde la trovadora, es el que finalmente se mantiene. Shakespeare estaba, no sé, en el galpón, llegaban los caballos, llegaba la gente del pueblo, ¿eh? y tomaba esta originalidad de la cual se habla, tomaba las historias, ¿cierto?, de por acá, de por allá, incluso obras que se habían hecho hace 50 años atrás, las volvía a hacer él, y las volvía a reescribir, y se hacían maravillas famosas. Molière hacía lo mismo, el de la calle, iban de pueblo en pueblo. Entonces, también este es un llamado de atención, esta crisis existencial a nivel mundial está diciendo qué está pasando también con el teatro, dónde dejamos de ver, dónde está la clave de esto. Nos fuimos reduciendo a las academias, a los grupitos, a los clubes, a la compañía, a esta cosa, y también esta cosa de agarrar la pega, porque en este reino de la poder y la sumisión también tuvimos que empezar a competir y a concursar, y nos dijeron que teníamos que presentar proyectos, que teníamos que ganarnos fondar, entonces ahí ya el otro ya no es un compañero o compañera, sino que es un competidor y una competidora, y ya la obra no es ir a disfrutar y a verla, sino que es a consumirla. Yo consumo arte, consumo teatro, el consumidor de arte, la industria cultural, y encontramos que es fantástico que vengan a meternos esa palabra en la industria cultural, ¿fijas?
y creemos que es un nuevo vocablo y tan interesante. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que están haciendo? Están transformando todo esto en un producto. Y más encima un producto que en estos casos, en estas épocas de peste, de pandemia, no da mucho dividendo. Por lo tanto, queda recluido, queda marginado. Así es. Claro, no, porque en ese caso somos como Arturo Prat contra el Huáscar, pues. La contienda es desigual, ¿no? Oigan, y a partir de esto que estamos hablando, queridas, porque ya corre la hora también y tampoco queremos abusar de sus tiempos mucho, pero está súper interesante la conversa. A mí me gustaría preguntarles a ambas también, ¿cómo ven la proyección del teatro en este Chile en que vivimos? Que de algún modo hemos ido hacia ese lado, ¿no? Estamos hablando un poquito de eso. Partimos desde lo más íntimo, desde sus vivencias, las compañías, el trabajo que han hecho. Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo subsiste? La otra vez leíamos un artículo horroroso que decía artistas tratando de sobrevivir frente a billonarios. Que estamos como en esta lucha, ¿no? ¿Cómo proyectan ustedes, cómo ven la potencia tanto del teatro como de lo que ustedes mismas hacen en este Chile presente, que viene de un estallido, que ya tenemos las elecciones este fin de semana, que está en proceso de cambio. Que está en proceso de cambio, que queremos que cambie, que tenemos que reconstruir y resignificar muchas cosas, y que para adelante la perspectiva es bien crítica, a nivel sociocultural, ambiental, de todo tipo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto, nuestro oficio, en esta perspectiva, en esta panorámica, que muchas veces es tan desalentadora? ¿Cómo lo ven, cómo persistimos y cómo ven sus propias teatralidades, lo que han estado trabajando con el alma, el corazón, el cuerpo, la mente, sin fragmentar, como dice la Jimé, en esta perspectiva? Antonieta. Como quiera, la que quiera. Estaba justo pensando y dije televisado. Claro. Fíjate que ha sido curioso porque justamente todo este tiempo de pandemia y tal, o sea, yo casi me he tenido bien desconectada como del mundo cultural en ese, porque igual como que dediqué justo ese tiempo a otras cosas para mí, ¿sabes? Entonces como que yo ahora, imagínate, estoy en México, entonces ni siquiera la realidad mexicana es parecida a la chilena, o sea, aquí pareciera que no hubiera pandemia, no hubiera nada, entonces sí que yo no veo como difícil como seguir como con el teatro en las calles, ¿me entiendes? Porque aquí todo el mundo está en la calle. Y hay teatro y hay, o sea, hay cosas que ver. Estoy haciendo turismo en este momento y, ¿me entiendes? O sea, como... Pero claro, si lo veo desde Chile en este momento, como que yo siento que nuestros principales aliados, justamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, que esta cosa como estas plataformas audiovisuales, ¿no? ¿Cachai? Y yo creo que eso va a ofrecer de alguna manera igual una nueva lectura también, como una nueva forma de querer, de ofrecer y de querer también mostrar nuestras cosas. También justamente la experiencia que estoy viviendo yo ahora con el último proyecto que estoy haciendo, es como hacer la experiencia que antes hacía en grupo, hacerla como hacer una visita, hacer como esa visita individual, como visita de médico, ¿sabes? Casa por casa para luego como construir un algo en conjunto. Yo también estoy súper abierta y también estoy como ustedes un poco investigando de para dónde nos lleva todo esto. Si tú me preguntas honestamente, así como yo tampoco tengo tanta claridad. Pero estoy probando cosas como con la tecnología, como con lo que tenemos, con los celulares, con lo que sea, ¿sabes? Para poder como hacer que esto se transforme y no que desaparezca, ni tampoco que tenga cabida ese miedo, como a que parece que no vamos a poder hacer nada, ¿entiendes? O sea, como, en ese sentido, como que estoy reabierta como a todo lo que ofrezca la creatividad en ese sentido, y siento que también se está logrando, se está haciendo, yo he visto cosas increíbles, o sea, he visto cosas así como, no sé, programas de televisión de no sé qué cosa. Y todo lo que no se veía antes, hoy día está en plataforma abierta para todo el mundo. Y eso a mí me parece increíble. Como que se universalizó la participación, se universalizó la forma de ver, se universalizaron un montón de cosas. Entonces, de momento, a mí se me ocurre eso, o sea, como el audiovisual como súper aliado, no queriéndonos ir como hacia el lado como necesariamente el documental o la película o no sé qué, pero es como esta creación de este nuevo formato nomás, de momento.
Y estas visitas, por lo menos para mí, súper individualizadas, para luego igualmente agruparlas en un algo, ¿entiendes? O sea, como que yo todavía estoy ahí como viendo, investigando, abriéndome también a un montón de posibilidades que existen. Ujú, No tengo una respuesta concreta, claro. ¿cachai? Porque siento además que eso corresponde a un día a día también, como que cada día algo te va a gatillar, ¿me entiendes? O sea, como... Sí. Sí, sí. La interrogante ahí es cómo mantenemos el rito del encuentro. Yo creo que ahí tenemos una Claro. interrogante súper potente, porque es un encuentro fascinante. O sea, si llegaran a mi puerta, oye, te traigo un poquito de teatro, entra, te tiro una alfombra, todo, usa todo lo que quieras. Pero claro, o sea, las plataformas son un tema, pero ¿cómo mantenemos esa ritualidad? El Porque colectivo. que el colectivo se una también para el poder y para el sistema es un temor. Po. Sí. Es un temor. Que yo siento que si bien yo estoy de acuerdo contigo, que puede haber experiencia interesante, Muy interesante. yo no dejo de pensar que es útil para el sistema que nos transformemos en espectadores individuales. Claro. ¿Mm? Y ese es, yo creo, donde siento que es como el ojo de pescado que hay que tener así Claro. como por fuera. No desde la creatividad, porque No, desde la po. creatividad Sí, surgen a miles nosotros de también nos ha pasado, pulsiones. hemos visto un par de que ni siquiera uno puede decir obras, a mí me cuesta decir obras, me cuesta decir montajes. Hemos visto un par de Formas. videos Formas. Claro, es que cierto. son muy interesantes de ver porque precisamente tensionan los lenguajes audiovisuales para proponer formas teatrales que en alguna medida también es interesante porque es como ver el nacimiento del cine nuevamente. Exacto. El nacimiento Pero, del cine que pero se además esto mismo que está pasando ahora, Sí, ¿sabes? O sea, esta Claro. conversación que nosotros tenemos para mí, o sea, tiene mucho de esta teatralidad nueva, sí, Ah, sí, sí, porque aquí sí. está ocurriendo algo, Mm, ¿sabes? Entonces, para mí eso es súper interesante, o sí. sea, cuando nosotros nos empezamos a comunicar al principio, digo el año pasado, cuando empecé a hacer todo a través de Zoom, a mí me parecía de lo más teatral, o sea, sí que había ritualidad como en este encuentro, solo que nos encontrábamos en otro espacio, ¿sabes? Como claro. en este espacio como que no existe, ¿sabes? Como, ¿entiendes? Entonces, es súper interesante también desde Es ahí. una, Ahora, sí tiene el poder de que tenemos la una Jime está en Chillán, tú estás en sí, México, sí, nosotros estamos en Santiago y Javier, estamos conversando como que si estuviéramos en la mesa. sí, Sí. Exacto. nos deberíamos poder pasar cosas, eso Sí, sí. eso falta, sí. Claro, claro, pero la realidad es que yo estoy sola, ustedes están ahí y claro, y Antonieta está allá y está sola, ¿ah? Y está en su propio espacio, o sea, no podemos engañarnos. Yo siento que el teatro es el encuentro, es lo orgánico, es la biología en un espacio de encuentro, eso nada lo puede reemplazar. Y ahora tenemos que encontrar estrategias para que eso no va a morir, ¿eh? Yo creo que no va a morir. Las pandemias han existido siempre en la humanidad y el ser humano se ha ingeniado para encender fuego y danzar alrededor, ¿eh? Y pintar los muros para decir algo, aquí estuve yo, y contar historias nuevas. Nunca vamos a dejar de contarnos historias nuevas y ojalá siempre al alero de una persona mayor o alguien que te cuenta un cuento. Eso no puede, eso va a estar siempre en nosotros. Eso forma parte de nuestra construcción humana. Lo que sí tenemos que estar atentos, alertas y ser estratégicos. O sea, manejar el tema audiovisual, porque es el camino en este momento, entrar en trabajos interdisciplinarios, ser el teatro, sentir de que es un servicio público, el teatro es un servicio público, es casi una necesidad en este momento, yo digo los profesores, pucha, qué fantástico sería que una profesora de historia pudiera contar en su aula con un psicólogo y un actor, una actriz, para generar un espacio nuevo de conversación con los jóvenes a los cuales le está enseñando, o que para la química pueda existir también lo mismo, estoy enseñando química, ¿por qué no puedo trabajar con un ilustrador? Empezar a ilustrar lo que veo en el microscopio. O sea, el arte amplio, no solo quedarse en la trinchera del teatro, sino que entender que el arte es el que abre las mentes y el que nos muestra un nuevo devenir, una cosa nueva que está ocurriendo. Ya no vamos a ser los mismos después de esto. Y tal vez nunca vamos a ser los mismos después de la Segunda Guerra, ya no se pudo ser el mismo después de la bomba atómica. Pero como muy bien decía Jaime, es una eterna repetición.
pero es como una cosa que tiene que ver con el principio de incertidumbre, es hacernos amigos de la incertidumbre. Por ejemplo, a mí me pasó que en el trabajo que estoy ahora, iba caminando y hace muchos años una amiga me regaló un libro que se llamaba Venecia de Cachero, y estaba escrito en francés y en español, y lo dejé porque dije, teatro complejo, no sé, volví a leerlo y es una maravilla, y es como dejar que te vayas encontrando con las cosas. No quieras ser original, sino que en tu caminar te vas a encontrar con las cosas. Yo soy media fenomenológica, me gusta mucho eso, y allí vas a encontrar tus asociaciones, nunca vas a dejar de crear. Y ojalá, como dice, ojalá podamos golpear una puerta y que nos abra la puerta y decir, queremos contar una historia, ¿podemos pasar? Yo creo que nunca vamos a dejar de tener trabajo. El tema es, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que sea nuestro trabajo? Yo pienso, fíjate de verdad, que si uno se pone en la calle a leer un cuento y saca cosas y pone una caja de zapatos, te van a llegar 500 pesos, o sea, pero, y es eso, es saber esa potencia y esa gran potencialidad, ese gran poder, el que te hace tratar de que eso no exista, porque te da a entender que en el fondo pareciera ser que todos tenemos derecho a tener para nuestra subsistencia, y de ahí viene todo lo demás. Ahora con esto nuevo que se habla de la renta universal, o sea, los jóvenes chiquillos que estaban ya en esa onda, hace 10 años atrás, 8 años atrás, decían, ¿por qué en el mundo no puede existir eso? Hay tanta riqueza que eso se puede dar, pero no queremos, porque queremos mantener un estado de cosas. Entonces, como dice, ¿cómo va a ser el teatro ahora? Que ojalá las personas que hagan una nueva constitución sean amigos del teatro, que entiendan que el arte forma parte de la creación de la cultura y que nos dejen entrar en sus corazones, en sus cabezas y en sus almas. En el fondo, dependemos un poco de esa transformación. Sí, y tenemos que procurar esa transformación. Queridas, les quiero hacer 2 preguntas más. ¿Tenemos un poquito más de tiempo para cerrar? Para cerrar, porque ya estamos con hora. Yo sé que ambas han tenido experiencias también, bueno, dirigiendo y también en espacios de formación, ¿no? También, entonces, me gustaría preguntarles, ¿en qué ustedes ponen acento cuando transmiten desde la dirección o cuando están en una búsqueda? Porque entendemos que hacer una obra, hacer un montaje siempre es una eterna búsqueda llena de preguntas, ¿no? Pero ¿cuáles creen ustedes que son acentos que ustedes ponen, que son importantes, que son relevantes? Tanto cuando enseñan, cuando están en un proceso de acompañamiento, de guiar o de acompañar, como también en la dirección de montaje, y también ustedes como actrices, sin duda, también cuando reciben. También cuando reciben. ¿Cuáles son los acentos que ustedes creen que son importantes? O no sé, les digo acentos para o no los tratar los encuentros, esos puntos de revelación que han encontrado que creen que son importantes. En este momento yo estoy trabajando con un grupo de jóvenes y de personas también que entraron al laboratorio teatral, y es crear en línea, en un Zoom. Entonces yo dije, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un montón de fotitos apaisadas horizontales donde están nuestras caras y están atrás lo que nos dice dónde estamos. Entonces empecé a trabajar con eso. Entonces dije, bueno, nosotros tenemos ahora nuestras manos, nuestro rostro, y cuáles son las emociones que nos surgen de estar en esta cuadrícula. Entonces, claro, estas son las emociones. ¿Qué diferencia hay entre emociones y sentimientos? ¿Ah? ¿Qué ocurre con el rostro? ¿Qué ocurre con la cara? Entonces nos empezamos a tomar fotos con emoción. ¿Ah? ¿Cuáles son las emociones? 5, 7, y empezaron a aparecer las fotos de las emociones. Entonces, ¿qué me provocó esa foto? Y esa foto, ¿qué te provoca? Y las otras personas hablan con respecto a lo que les provocó esa foto. Entonces, de repente alguien dice un devenir, un caminar. Ah, entonces, ¿qué pasaría ahora si ese cuadrado lo llevamos hacia nuestro celular y hacemos una caminata? ¿Les parece? Donde quieran caminar.
unos caminaron hacia el río, un tirúa, otros caminaron por la calle, otros caminaron en la noche a comprar pan. Nos juntamos a mostrar esas caminatas. ¿Qué sensaciones te provoca al otro? El otro me recordó un poema de Cortázar. Tomemos el poema de Cortázar y vamos contando una historia. Ahora, si tuviéramos que tomar una foto que tuviera una escena, que fuera importante poder expresarla, ¿qué foto tomaría? Y de repente tú dices, todos, una foto familiar. Y empiezas a entender, este taller se va a dar de esta manera. Nadie sacó una foto, no sé, de la Liza Minnelli en cabaret, mi mamá, mi abuela, yo cuando niña, y esas fotos ahora, las dos personas se juntan y hablan acerca de cómo se relacionan sus fotos. Mira, las dos son fotos de mi abuelo y de mi mamá. Y se encuentran y empiezan a contar una historia. Y me recordó al Principito. ¿De qué forma crees tú que usted...? Y así vamos construyendo. En el principio de la incertidumbre dice, toma lo que venga, toma lo que tengas, pero no en un caos, sino que encontrando relaciones y encontrando una organicidad. Entonces, hay una chiquilla que está en Argentina, con otra de Tirúa, y están contando una historia con este devenir, estas caminatas, que en principio, ahora a dónde llegan estas caminatas, y ahora el celular se empieza a levantar, y empiezas a mostrar dónde está. Y a lo mejor los que están acá en Chillán se podrían encontrar en la plaza, y a lo mejor hay uno que le encanta Rayuela, y se conectaron con ese texto, y se van a encontrar en la plaza, y a lo mejor van a aprender un pequeño texto, ¿cierto?, de la maga, hablando acerca de Rocamadour, y van a estar en la esquina, lo van a grabar con su gran, y vamos a hablar de eso, y vamos a conversar, nos vamos a encontrar. Y de todo eso vamos a ir encontrando puntos de unión, y vamos a formar una creación. En eso estoy. Súper bonito, es como un eterno despliegue. Sí, es como el misterio, ¿no? Cuando el misterio se hace impresionante hay que escucharlo, que es la frase que nosotros tenemos en nuestra sala. Gracias, Jimé. También, además, la Jimé, les iba a preguntar, esa era la segunda pregunta, ¿en qué estaban? Estaban las dos. Dan uno. Claro. ¿Y tú, Antonieta? Estaba justo dándole vuelta un poco y creo que yo igual lo mencioné anteriormente, tiene que ver para mí como el acento donde yo pongo todo, es como la biografía. Para mí es súper importante el tema de trabajar incluso con las biografías de los actores con los que incluso he trabajado, o sea, y no como en esta cosa de Stanislavski y toda esta cosa tradicional, y no para nada, sino como por ejemplo, trabajo mucho con el tema de dónde te resuena, o sea, viste que cada experiencia está guardada en nuestro cuerpo, por lo tanto tiene una resonancia emotiva, y hay un lugar en el cuerpo en el que habita. Entonces, como que trabajo un montón con eso. Por ejemplo, a mí el miedo me resuena mucho en la panza. ¿Me entiendes? A otra gente le resuena un montón, no sé, la rodilla. Entonces, trabajo mucho como con esos puntos de partida, y desde ahí se va generando como creación. También trabajo mucho con la espontaneidad, con esa cosa que la gente como que le parece que no es bueno decir. Entonces, solo hablan un montón de cosas, y yo de todo eso voy tomando notas, o sea, como voy construyendo dramaturgia a partir como de esa espontaneidad. Como que todo lo que sea develado a través de ese punto, como desde la biografía, todo lo que el cuerpo hable, todo lo que espontáneamente salga, para mí es información súper rica para poder construir, justamente no de manera convencional, sino como justamente haciendo esa experiencia. Y siento que eso cuenta el doble, ¿sabes? Y con el sonido igual, también trabajo desde los mismos lugares, o sea, como ya me suena la panza, pero ¿cómo suena? ¿Me entiendes? Y entonces, o sea, no vamos reproduciendo sonidos, sino que como que el mismo actor o actriz va encontrando esos sonidos, los propios sonidos de su propio cuerpo. Entonces eso hace, la musicalidad la hace sola, básicamente. De hecho, hace súper poco, el año pasado, de hecho, yo hice un laboratorio online, que fue la primera vez que me atreví a hacer una cosa así, y había un chico que trabajó con los sonidos de su gato, con todos los sonidos de su gato, porque a él eso o sea, como que a él le pasaba algo como con incluso su propia biografía,
y él se dedicó a grabar todo el día a su gato y con eso construyó toda la musicalidad de su escena. Entonces fue súper interesante, claro, fue súper interesante porque ahí tienes espontaneidad, ahí tienes historia, ahí, o sea, ahí tienes como, o sea, se devela absolutamente cómo tú vives, es como sacar tu propio, todo tu mundo interno, como que si realmente lo dieras vuelta. Efectivamente pasa la develar, ¿sabes? O sea, pero y además te volvés como un ser súper vulnerable que te da una fortaleza impresionante. Entonces, para mí, como esas cositas son como detallazos. O sea, como que yo con eso trabajo un montón. Entonces, al final yo resumo, claro, cuando explico un poco mi trabajo, resumo biografía y mundo sonoro. Ahora, ¿cómo lo hago? Todo el tiempo es una investigación. Todo el tiempo. Porque además son momentos súper intuitivos que me vienen ya, ok. O sea, yo te juro, no pensé que iba a trabajar con un gato y terminé trabajando con algo así. ¿Me entiendes? O sea, es súper gracioso y todo, pero es que te juro que lo que se genera es impresionante. Sí. O sea, impresionante porque empezás a crear desde otros lugares, o sea, como... Y además hay un montón de cosas que mentalmente nosotros desechamos cuando estamos creando. Y eso me pasó a mí mucho tiempo también. Pero cuando me empecé a encontrar con esta cosa, como con lo simple, para mí me enriqueció absolutamente el trabajo, absolutamente. Y eso yo lo descubrí en Bandera Negra. Cuando yo no encontraba forma de que la gente realmente pudiera encontrarse en ese momento, así como quiero que la gente cuando escuche la obra, ¿viste? Para mí es súper importante eso, que la gente escuche la obra. O sea, no es que solo la vea, escuche la obra, sienta que está realmente ahí. Y yo decía, ¿cómo hago? Y sabes que lo que hice fue en esa obra meter piedras al suelo. Así metí todas las piedras que pude en un lugar de 4x4. Todas las piedras. Entonces los actores trabajaban sobre, o sea, estaban actuando sobre esas piedras todo el tiempo. Y golpeaban, o sea, todo lo hacían ahí. Entonces cuando lo escuchaban, o sea, todo el rato traía como chispazos, y eso fue lo que más emocionó a la gente, eso fue lo que más hizo que la gente realmente quisiera salir casi, o sea, le generó una catarsis súper fuerte a ellos con esa obra. Entonces como que, no sé, trabajo muchísimo con eso, y eso también estaba dentro de la biografía de los propios actores. Los actores también habían estado en ese tiempo, a ellos les vino mucha imagen, les vino mucha cosa, o sea, había mucho estímulo. Claro. Entonces, eso para mí es como el universo con el que trabajo. Qué interesante como en algún modo hay una confluencia entre lo que hablas de dejar ese espacio, esa búsqueda permanente, pero también de construir una biografía colectiva. La obra finalmente también es la construcción de una biografía colectiva desde las experiencias individuales que va viviendo y creando y teniendo cada uno. Y eso es identidad, eso es memoria, eso es trabajar colectivamente. O sea, me parece muy revelador. ¿Ya? Y con esto, bueno, vamos cerrando esta conversa que ha sido muy rica, muy exquisita tenerla. Muy interesante. Que ganas de poder seguir conversando más, de tener otros espacios, sin duda los vamos a generar, ya, pero estamos súper felices de habernos juntado aquí entre personas de teatro a hablar de esto que nos gusta tanto y que esperamos poder transmitir a otras personas, también a ustedes muchas gracias por abrir sus mundos íntimos, porque la acción de crear es una acción muy íntima, la acción de dedicarse a eso, y en cierta manera han estado abriendo sus intimidades, y ha sido una exquisita conversación. Lo único es que si quieren decir algo más, algo que se les quedó en el tintero, que lo digan para pero la cuenta está en activo. esta conversa y que podamos juntarnos también en otra ocasión, y ojalá algún día abrimos el dojo y ustedes traen sus cosas y sus obras y las presentamos ahí, y sería maravilloso. Yo quiero agradecer, además que para mí ustedes son maestros, y gracias a ustedes tuve la posibilidad de conocer el teatro de Adrián Moshkin y las técnicas y la forma de trabajar ritualísticas y de
y de ser uno más en la compañía. Siento que están haciendo una labor hermosísima donde ustedes están, en la aldea del encuentro. Creo que han generado una compañía que se está expandiendo, que está en consonancia con estos tiempos que vienen, y que sin querer, sin darse cuenta, ya estaban preparándose de antes. Yo lo veo así. ¿Ah? Y se ve con la red de compañías también, de la presencia de Jaime. Paula ha escrito, ha contado cuentos siempre, aparte de ser actriz, ella es una artista, o sea, en el fondo es ampliar los horizontes, y creo que eso es lo que ustedes están haciendo, ayudándonos a nosotros también a ampliar nuestros horizontes. Yo lo agradezco profundamente y me siento muy cercana a ustedes, a su compañía, a su impronta, a lo que ustedes están buscando, y espero que sea un éxito el doyo este año, que vaya integrándose cada vez más personas y que vayan entendiendo que el teatro no se hace solas ni solos, sino que se hace en colaboración. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, Jime, mutua admiración, la verdad, para nosotros también. Sí, yo también quiero como agregar que eso, o sea, para mí es súper significativo también el trabajo que están haciendo ustedes, es impresionante. Yo les tengo mucho cariño también, me sumo también a todos los halagos que le ha dicho Jime. Siento que son una gran compañía, son además increíbles personas. Creo que eso es lo más bonito también de podernos encontrar, no solo en estos espacios. Y nada, o sea, como gracias, estoy con mucha gratitud para la compañía Teatro Pan. Gracias, Antonieta. Nuestro sueño es y siempre será, creo, supongo y espero, el que podamos construir una gran comunidad teatral integrada por los artistas, las artistas, y también, por supuesto, integrada por los públicos, que, insisto, creo que ahí tenemos un gran trabajo, que es un trabajo colectivo de todas y todos, de las personas, de las y los teatristas de Chile que desean. Esto es como la vuelta a la tierra prometida, el gran retorno del público. Y yo siempre lo miro de esa manera simbólica. En nuestra misión, digo, como una misión colectiva, al mismo tiempo de lograr ofrecerle a las y los espectadores, público, gente, ya estamos en un tiempo en que los nombres incluso se quedan chicos para cómo uno quiere definir a las personas. Las pero definiciones, ¿no? sí, que podamos ofrecer un mundo que ha sido el que siempre, pero un mundo de utopías posibles. Traer la utopía y mostrarla como algo posible. Con hierros, con fallos, con frustraciones, con sufrimiento, pero posible. Vamos. Eso, nuevamente, muchas gracias a ustedes por la conversa, está muy interesante. Un gran abrazo y de nuevo, a crear el nuevo gran movimiento de teatro chileno.